Cristo. La semana pasada ya ¿qué hemos visto hasta aquí? Lo primero que vimos es que la nueva vida en Cristo transforma nuestra identidad, y al transformar nuestra identidad, pues también transforma nuestro carácter. También vimos que la nueva vida en Cristo transforma nuestra conducta. Miraremos en esta mañana que la nueva vida en Cristo también transforma todas nuestras relaciones interpersonales, en el hogar, en el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida normal, secular aquí, transforma nuestras relaciones interpersonales. Dice Efesios capítulo 5, acuérdese que estamos estudiando un pasaje que empezó en Efesios capítulo 4, versículo 17, y va hasta el capítulo 6, versículo 24. Ese es un conjunto donde el apóstol Pablo nos enseña cómo es la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Dice el apóstol Pablo escribiendo allá en 2 de Corintios 5, 17, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta nueva vida en Cristo es una nueva vida, un nuevo nacimiento, una vida transformada, una vida convertida, una vida regenerada por el poder del Espíritu Santo. No desconociendo que nosotros tenemos una lucha con nuestra carne, llámese la palabra carne, esa tendencia siempre a ser ególatras, el pecado que mora ahí todavía nosotros, que quiere que nosotros nos independicemos de Dios. Entonces eso con nuestra carne, una lucha contra el diablo, una lucha espiritual, la muerte, y también una lucha con el mundo, porque el mundo quiere enseñarnos su filosofía, quiere que nosotros la aceptemos, quiere que nosotros vivamos en su filosofía, que seamos nosotros, que le creamos a él, a ese mundo, le creamos y que nos apartemos del evangelio. Y es una lucha constante, continua. Entonces, el apóstol Pablo sí nos dice que nosotros, el haber sido llamados en Cristo, nos da una nueva identidad, un nuevo carácter, y las relaciones interpersonales con todos tienen que haber sido transformadas también. Entonces, la nueva vida en Cristo transforma nuestras relaciones en el hogar, en el trabajo, y dice Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, hay que entender muy bien la palabra sujeción, porque se dan las cosas a veces de que los maridos, vio mi hija, sujétese, vio mi hija, sujétese, vio mi hija, sujétese. Pero cuando tú lees allá en Primera de Pedro, hablando acerca del mismo tema de la sujeción, que las mujeres estén sujetas a sus maridos, también dice la frase ahí en el mismo texto, dice igualmente los maridos. O sea, tú cuando te casas, vas allá al notario, el notario te dice, de ahora en adelante empiezas a formar una sociedad conyugal vigente. Entonces, la sujeción tiene algunas reglas. ¿Cuál es la regla de la sujeción? Que cuando tú quieras que alguien te sujete, pues tienes que estar bajo la palabra de Dios, y que lo que tú ordenas, que lo que tú quieres, está basado en lo que dice la palabra del Señor. Si tú te sales de ahí, no le pida a la otra persona que se sujete. No le pida a su esposa que se sujete si tú te saltas la cerca de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 13 que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Pero si las autoridades quieren obligarte a abortar, ¿será que estamos obligados a sujetarnos? Yo creo que no. La mayoría pensará como yo pienso. No, no estamos obligados, pero sí estamos obligados a regirnos bajo las leyes que no pasen por encima de nuestros principios. Esa es la sujeción. Así que mi hermana, entonces, y maridos que están escuchando en esta mañana, no le pida a su esposa que se sujete en algo que está por fuera de la palabra de Dios. Entonces, porque sujétese. Si vi una hermana sujeta, es lo que le voy a dar.
Entonces, Pablo nos está enseñando que en el evangelio que hemos creído, el que tú tienes, el que yo creo, dice el apóstol Pablo de manera sarcástica, dice, si realmente hemos creído en ese evangelio debe impactar profundamente nuestra vida familiar, así como lo está oyendo mi hermano. No solamente con los amigos, sino nuestra vida familiar. Porque es que a veces en la casa hablamos golpeadito, pero al amigo le hablamos así cariñositamente, mejor, más bonito. Entonces, las esposas deben someterse, en este caso, voluntariamente a sus maridos. Por eso la joven que no esté dispuesta a sujetarse, pues realmente no se case. ¿Para qué se case? Va a tener problemas. Y el marido que no esté dispuesto a que su mujer se le sujete de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, pues no se case, también va a tener problemas. Sí. Entonces, de la misma manera que la iglesia está sometida a Cristo voluntariamente, de esa manera, por eso es que el Señor usa una metáfora. Y esa metáfora es que así como Cristo amó la iglesia y así como se entregó por ella, así como tiene un amor apasionado por esta iglesia, de la misma manera es una metáfora entre lo que es el matrimonio y lo que es esta relación con Cristo Jesús. Entonces, así como la iglesia está sometida a Cristo voluntariamente, pues así quiere que las casadas, que ahora son libres cuando llegaron al Señor, estén sometidas voluntariamente a su esposo. Pablo no está diciendo sometan a sus mujeres, no, 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 no. Le está diciendo a las mujeres, ustedes ahora en Cristo son libres, pero ahora se van a sujetar voluntariamente a sus esposos. Entonces, en esa época, me imagino que estas palabras tuvieron que haber sido revolucionarios. Y Pablo no está diciendo a los maridos, maridos, sometan a sus mujeres. No, no, no. Porque en la época de Pablo eso sí sucedía y las mujeres eran casi un objeto del marido. Había una relación casi dictatorial en la casa. Él era el que mandaba de pie a cabeza, de la cabeza del hogar sobre la esposa, sobre los hijos. Y ahora lo que nos pide el Señor o nos dice el Señor es que sigamos sujetándonos, pero voluntariamente, voluntariamente. Entonces, Pablo está diciendo a las mujeres, ustedes ahora son libres en Cristo, pero sométanse a sus maridos voluntariamente. No son hombres que deben someter a sus esposas. No, ellas lo van a hacer voluntariamente por amor al Señor. Por eso, hermanita querida, si hay alguna soltera por aquí en esta mañana, si usted no está dispuesta a hacer eso, le recomiendo, no se dé mala vida, hágase un favor, no se case. Porque el otro problema es que nosotros nos hemos dejado contaminar por todas estas ideas del mundo. Y ahora con esas ideas del feminismo, donde prácticamente le están enseñando un pensamiento que no es cierto por ninguna parte, por donde lo quieran ver no es cierto. Es cierto que de pronto esa filosofía en su tiempo, pues hizo que algunos derechos los recobraran ellas. Y bueno, en eso está bien, pero ya en este tiempo se ha estado pasando de un pensamiento a un odio por el hombre, un odio, y le está haciendo daño a la misma mujer. A los esposos, Pablo les está diciendo que deben amar a sus esposas, no someterlas y entregarse por entero a sus esposas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Cristo con su iglesia. Cristo es un enamorado apasionado por su iglesia. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama No le coquetees a tu iglesia. Y me daba cuenta que Cristo tiene una pasión por esta iglesia y eso es lo que debe hacer Cristo con su mujer, y asimismo el hombre debe imitar a Cristo en relación a su esposa. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26 dice, maridos, una recomendación para los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, o sea, para hacerle un bien. Tú no te casas, que es el problema.
El problema nosotros los seres humanos, nos casamos para ir a recibir, no, no. Aquí lo que está diciendo, tú te casas para ir a entregar todo. Ese es el problema, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el matrimonio está supuesto en el Señor a ser una parábola viviente. ¿Por qué una parábola viviente? Sí, una comparación entre la relación entre Cristo y su iglesia. Los esposos cristianos, como están en una nueva vida en Cristo, deben hacer visible el evangelio por medio de su relación matrimonial. Esa es la nueva vida en Cristo. Entonces, amar a sus esposas, amarlas como Cristo ama a la iglesia. Y la Biblia también dice que la esposa debe someterse voluntariamente y amar a ese esposo, porque así voluntariamente, aunque ya es libre, lo va a hacer voluntariamente como lo ha hecho en el Señor. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo no está haciendo una comparación. No, 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 no. Está más bien haciendo como dando una explicación. Él no está diciendo, maridos, ustedes deben amar a sus mujeres como a sus cuerpos. No, no. Lo que Pablo está diciendo es, maridos, ustedes deben amar a sus mujeres porque ellas son sus cuerpos. En otras palabras, ¿por qué? Porque es que ahora los dos son una sola carne. Dejará al hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne, una sola carne. Yo les decía a alguien por ahí que cómo se contagiaba la gente con el virus del VIH. ¿Cómo era que se contagiaban? ¿Por dónde se contagiaban? Porque estuvieron buscándolo por muchos años y no encontraban por dónde era que se contagiaban. Y se dieron cuenta que en la relación sexual, en la relación coital, se producen unas úlceras. Unas úlceras. ¿Una úlcera qué es? Una llaga. Pero esa llaga o esa úlcera es tan minúscula que solo se podía ver en un microscopio, aumentada 500 veces de manera electrónica. 500 veces, imagínense. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en una cabeza de alfiler caben más o menos 500 virus del VIH. Así. Entonces, cuando el esposo y la esposa están teniendo su intimidad, entre los dos sucede unas úlceras allá, tanto en el órgano genital femenino como en el órgano genital masculino. Y hay esa combinación de sangre entre los dos, tanto el uno como el otro. Por eso es que por esa combinación de sangre, por esas úlceras tan minúsculas, entonces pasan por ahí cualquier virus, cualquier infección que haya, pasa del uno al otro. Y así era que se traspasaba el virus del VIH de una persona a otra. Una cosa que no se ve sino en el microscopio. Pero el Señor nos dice en su palabra que los dos serán una sola carne, una unidad en espíritu, en cuerpo. Están unidos los dos. No, es que el apóstol no está diciendo o está diciendo que ustedes deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No, lo que él está dando a entender es, ámenla porque ella es su cuerpo, es su vida. No es una comparación, es una explicación. Ella es su otra mitad, porque dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿cómo vamos a dar testimonio de esta nueva vida en Cristo? Con nuestras relaciones interpersonales, empezando por el matrimonio. Por eso el apóstol Pedro dice que para que tenga una buena visión de los que están afuera, entonces sujétese. Bueno, me voy a sujetar voluntariamente. Y el marido no tiene que abusar de ese poder, porque el caballero, el sacerdote en la casa, si se salta la cerca de la palabra, automáticamente le está haciendo un daño a su esposa, la está perjudicando y ella no está obligada a sujetarse en ese sentido. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 32 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos, porque por esto dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia como tal en el huerto del Edén no existía, eso todo el mundo lo sabe. Pero Pablo lo que nos está diciendo es que el Señor celebró el primer matrimonio entre Adán y Eva con miras, lo tenía en la mente que esa relación matrimonial iba a ser el reflejo de Cristo y su iglesia. Cristo es un apasionado por su iglesia. Es el modelo que debemos imitar, el que debemos reflejar. Si en un matrimonio cristiano el esposo no es la cabeza del hogar, si el esposo no es el líder espiritual, si el esposo no es el proveedor, si el esposo no es el protector, un hogar donde el marido no es la cabeza del hogar, donde la mujer no se somete voluntariamente, donde no se está sometiendo a su marido, en ese matrimonio se está cometiendo un pecado de enormes proporciones. ¿Por qué, hermano? Porque no está presente una imagen verdadera de lo que es el evangelio, sino una imagen distorsionada de lo que es el evangelio, una imagen distorsionada entre la relación que hay entre Cristo y su amada esposa, que en este caso es la iglesia. Este es un llamado a vivir a la altura de esta identidad con Cristo. Es un llamado a vivir a la altura de lo que somos ahora. Somos cristianos. Si decimos creer en las verdades bíblicas, sobre todo en todas estas verdades que nos está mencionando Pablo aquí en la carta a los Efesios, entonces esto también debe tener un impacto en la vida matrimonial. No, porque a veces tenemos vidas terribles. Hay gente que desarrolla muy bien sus dones, predica bien, ora bien, lee la Biblia bien, enseña bien, pero tiene matrimonios terribles. ¿Qué pasa? Que no ha madurado espiritualmente. No ha madurado. Si decimos creer en las verdades bíblicas, esto debe tener un profundo impacto, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los de afuera. Si su hijo lo ve que amar es golpear, que su amar es regañar, que amar es esto, eso es lo que va a aprender. Y eso es lo que va a replicar más adelante. Entonces, de la misma manera podemos decir de la relación de los padres con los hijos, y Pablo nos exhorta que los hijos obedezcan a los padres. Entonces, dentro de esa nueva vida en Cristo, no solamente es que somos salvos, qué lindo, sí, eso está bien, y eso es lo primordial, lo esencial es eso. Pero si nosotros queremos impactar este mundo, y queremos mostrarle a este mundo que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, no solamente lo vamos a impactar con nuestra personalidad, nuestra manera de hablar, de hacer las cosas, sino que también lo vamos a hacer con la familia. Entonces, qué bueno si hay algunos solteros aquí, pues vaya pensando que esto implica una nueva vida en Cristo. Usted no se casa para ir a recibir cosas, usted se casa para entregarlo todo. Todo es todo. Porque si tú te casas con otras expectativas, vas a llegar y te vas a defraudar. Ay, no soy feliz. Ay, no estoy haciendo infeliz con el que me casé, con la que me casé. Ay, yo no pensé que esto era así. No, porque te casaste con otras expectativas. Te casaste para que te diera, no para dar. Entonces, mi hermano querido, nosotros en este momento tenemos esa obligación de poder vivir la nueva vida en Cristo, y la nueva vida en Cristo es estar en Cristo Jesús y vivir la nueva vida que Él nos dio. Entonces, eso debe tener unas implicaciones en el matrimonio, debe tener unas implicaciones en nuestros hijos, en nuestro hogar. Eso es lo que vamos a mostrar. A veces no necesitamos ni que evangelizar tanto, sino mostrar lo que realmente el Señor ha hecho en nuestras vidas. También dice con los hijos, por favor, Efesios 6:1, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, no solamente tus hijos, no solamente tu esposa, sino también tu vida. No solamente tu vida, sino también tus hijos y tu esposa.
Entonces, ¿quieres evangelizar? ¿Quieres mostrar la vida nueva en Cristo? Bueno, estas son las sugerencias que Pablo nos está dando. Obedezcan a los padres en el Señor. Es decir, por causa de tener esa relación nueva que tenemos ahora con Cristo, el Señor de nuestra vida. Él es el creador del orden familiar, hermano querido. Por lo tanto, los hijos que todavía están bajo la voluntad paterna, bajo la cobertura paterna, ellos deben estar bajo la sumisión a Cristo, obedeciendo a sus padres terrenales, y el evangelio debe producir este tipo de obediencia. Pero hermano, ahora las cosas se nos salieron de las manos, como todo se politizó. Ahora el Estado quiere enseñar a nuestros hijos, el Estado quiere gobernar nuestros hijos, el Estado quiere gobernar nuestro hogar, que el feminismo, que el humanismo, todo el mundo tiene derechos, todo el mundo, además, usted no me puede obligar a ir a la iglesia, usted no me puede esto, usted no me puede aquello. Entonces él le da quejas al profesor secular, el cristiano llega, ay, no lo lleve tanto a culto porque se va a traumatizar, ahora puros traumas, todos son traumas. Yo me acuerdo que a nosotros nos daban con una vara de esas de caña y tome, afine, y estamos aquí, no estamos traumatizados, pero ahora es traumas. Entonces, que el adolescente hay que dejarlo que hace lo que quiera, porque eso es parte del orden de ellos, hacerlo. Y entonces la autoridad. Emmanuel Kant dijo, el hombre nace sano y la sociedad corrompe. Eso dice Emmanuel Kant, pero la Biblia dice que no, todo lo contrario. El ser humano viene con tendencia a hacer lo malo. Y cuando tú le alcahueteas a tus hijos, no les pones disciplina, los están enseñando a que sean unos fracasados. La disciplina hace personas exitosas. Cuando tú le das todo a tus hijos, cuando no les pones un freno, los está llevando al fracaso, a que sean unos fracasados, porque no sabe ni siquiera generar ideas. Por eso es que hoy los psicólogos hablan de la adultecencia, hablan de los hijos nini, hablan de todas esas cosas, porque estamos enfrentando esos serios problemas. Vea, hay una psicóloga que me gusta mucho, se llama Pilar Sordo, y ella ha tenido problemas. No sé si es cristiana, no sé si de pronto tenga alguna corriente cristiana por ahí. Pero Pilar Sordo habla de la autoridad, habla de no alcahuetear los hijos. Y es una tremenda psicóloga, va por todas partes dando conferencias. Si no es cristiana, de todos modos tiene muchas cosas que son de la Biblia. Y le va enseñando, no le dé todo, no le compre celulares, póngale disciplina, oblíguelo a que visite a los abuelos. Todo eso lo enseña ella y ha tenido problemas serios porque nos estamos enfrentando a una sociedad anti Dios, antivalores, humanista, que lo que importa es el ser humano, la egolatría del ser humano. Pero el Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra, si usted tiene una nueva vida en Cristo, no solamente se demuestra evangelizando, regalando Biblias y tratados y llevando a la gente a cultos, sino que hay que mostrarlo con la familia, con la esposa, con los hijos, en esas relaciones interpersonales. Pero hay gente que dice que le pone disciplina a sus hijos y los ha criado en el temor del Señor, que son exitosos, que pueden tener buenas decisiones. Usted crea un hijo parásito, no es capaz de tomar buenas decisiones, no las va a tomar porque no sabe qué hacer, porque es que acostumbró a que todo se lo den. Ay, pobrecito el niño, que le levantan todo. Entonces cuando se va a casar, él no busca ayudar a la otra persona, amar a la otra persona, sino va a que le den. Entonces por eso no busca una esposa, sino que va buscando es una madre. Que le levante, que le limpie el mugre, que le haga todo, que le haga, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y usted no sabe por qué hay tanto problema ahora, por eso mismo, porque los hijos son muy responsables, porque no se quieren casar, porque no quieren enfrentar la responsabilidad. Se van a vivir así. Es mejor tener sexo a distancia. Es mejor tener tú en tu casa, yo en mi casa, y nos encontramos ocasionalmente, tenemos sexo y ya, listo. Y eso nos está metiendo, aunque no querramos aceptarlo, a veces nos mete a la iglesia. Y por eso es que hay tanto problema y tanta dificultad, pero es que se nos ha olvidado el orden familiar que Dios tiene establecido en su palabra.
Entonces, a veces el padre, el sacerdote de la casa que no le han dado el puesto que es, ve algún problema con un hijo, lo quiere corregir, entonces la madre dice, no, que usted disculpe la palabra que voy a usar, es una tosca y fea, se lo va a tragar. Claro, como usted no lo parió, como usted no lo parió. Entonces, qué bueno que en esta mañana el Señor, Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, una cosa es tener vínculos de confianza, pero nosotros no somos amigos de nuestros hijos. Sí, tener vínculos de confianza y son necesarios tenerlos. Pero dice aquí, no los provoquéis a ira. ¿Ira en qué sentido? A veces toca llevarle la contraria, pero con lo que es justo, no lo provoque a ira. Pero lo que es injusto, usted está para estorbarle, para decirle, no, eso no se hace así. Aquí esto tiene un orden. Aquí es el hogar. Aquí se hace esto. Aquí no es un restaurante. Aquí no es el hotel. Entonces, ya no injusto, en lo justo, que él sea una persona obediente y todo eso, y usted quiera hacer alguna cosa rara, ya es otra cosa. Del Señor no es simplemente una crianza, sino que es una crianza que se deriva del Evangelio. Es una crianza que se lleva en la atmósfera del Evangelio y criamos nuestros hijos no para que sean buenos ciudadanos, sino para que sean hombres de bien. Los criamos en el Señor para que vayan al reino de los cielos, porque ese es el otro problema y nos pasa hasta a los pastores. Eso aquí no se salva a nadie. Creamos hijos, les damos todo. ¿Y cuántos pastores dijo con hijos descarriados? Y todavía pastoreando la iglesia. Y con hijos descarriados. Y disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasó? Se le salió de las manos todo. Porque no le puso autoridad, etcétera, etcétera. Porque ese es el problema que estamos viendo. Estamos viendo una sociedad donde todo lo que importa es el ser humano, los deleites, la distracción. Por eso hasta le preguntan a uno a veces como pastor, ¿y qué hay para los adolescentes? O sea, ¿cómo me los van a mantener entretenidos en la iglesia? ¿Y quién dijo que la iglesia era para eso? No, gracias a Dios, a veces hacemos integraciones y traemos por ahí una gaseosa y hacemos cualquier cosa. Bueno, refresco, aquí refresco. En otras palabras, la soda. Y hacemos una integración ahí, pero aquí la iglesia no es para eso. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Ahora nos vamos para los empleados, nuestro trabajo. La nueva vida de Cristo debe transformar todas nuestras relaciones interpersonales. Los hijos, los padres, el esposo, la esposa. Aquí siervos, o sea, trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo, no está diciendo aquí, váyase al trabajo a hacer sindicato, a llevarle la contraria, a llevar el celular para que mire las redes sociales y todo eso. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y Pablo exhorta aquí a los siervos a que obedezcan y sirvan al amo, al patrón, al jefe, con sinceridad de corazón, como lo harían para Cristo mismo. Es necesario llegar a la hora que es, irse a la hora que es, comer a la hora que es. Sí. Celular, no se puede llevar el celular porque me mandaron, estoy trabajando. Y aunque en esta época no hay esclavos, por lo menos oficialmente, de todos modos esto aplica para toda persona que tiene un trabajo, un empleado. Sirva de corazón, de buena voluntad como al Señor. En otras palabras, o en palabras contemporáneas, no uses el tiempo para chatear, para enviar WhatsApps, para ver el Facebook. Sírvale al patrón como se le sirve a Cristo. Entonces, en esa teología del trabajo, entonces esto es lo que produce el evangelio. Y si yo soy un patrón, pues de la misma manera. Mire lo que dice para los patrones. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos
es el mismo Señor vuestro, porque dice aquí vuestro y vuestro Señor que está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. O sea, sea justo, pague lo correcto, pague la seguridad social, porque eso es lo que está ahorita nomás templado en el gobierno. Pablo está diciendo, jefes, ustedes están bajo la autoridad imperial del rey, que en este caso es el Señor Jesús, y algún día le tendrán que dar cuenta al Señor de toda la autoridad que el Señor les delegó para que ustedes pudieran servirle a Dios en esta tierra, aún siendo los patrones, los jefes, los dueños de la fábrica, los dueños de aquí, les sirvieran a Dios de esa manera. Pero hay patrones que son unos en la iglesia y son otros allá afuera. Y de vez en cuando por ahí se echan sus politas, como dicen por ahí popularmente, porque son unos en la iglesia y son otros aquí. Aquí tratan al hermano de una manera, pero al empleado lo tratan de otra manera. Y el empleado que psicológicamente se las da de vivo, a veces aprovecha también eso. Desgraciadamente. No, aquí tenemos que ser imparciales. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es poder dar o tener o mostrar esa identidad nueva en Cristo Jesús. Debemos estar conscientes que todo esto que les estoy mencionando no es sencillo. No es sencillo. ¿Cuál es el punto que Pablo nos trata de decir en este espacio que miramos? Que mi cristianismo tiene que ser evidente, no solo cuando estamos reunidos en la iglesia. Mi cristianismo debe ser evidente en mi trabajo, en mi casa, porque Cristo es nuestro modelo. Así que padres, esposo, esposa, hay esposos que desarrollan en su iglesia sus dones, predican bien, oran bien, cantan bien, le sirven a Dios, hasta oran por los enfermos y se sanan, pero tienen matrimonios terribles. Y esto aplica para todos. Para todos. Hay hijos que le sirven muy bien al Señor en la iglesia, pero se portan mal con sus padres. Los tratan mal, los rebajan, etcétera, etcétera. Y eso hace el hermano. Sí, a veces eso hace. Aquí, hermano, la nueva vida en Cristo implica un nuevo nacimiento, un nuevo concepto de todo lo que nosotros hacemos. Lamentablemente, nos hemos vuelto muy religiosos, de culto nomás. No más de culto y lo demás, ¿qué? ¿Dónde queda el Señor afuera? Nosotros somos embajadores. A veces nos quejamos tanto de que el evangelismo, que el pastor que vive presionando, que una cosa, que la otra. Pero hermano, no es quejarnos tanto, es qué estamos haciendo. Bueno, la nueva vida en Cristo, Pablo también nos dice que implica una lucha. Vamos para el capítulo 6, ya para finalizar esta porción de la escritura. Entonces, nos dice Pablo que es una lucha espiritual, que esta lucha espiritual es de enormes proporciones. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Pablo nos da la fórmula. Vistámonos de la armadura de Dios. Esa es la nueva vida en Cristo. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, queremos vivir a la altura de lo que Pablo está escribiendo aquí. Queremos hacerlo como cristianos. Queremos hacerlo en la iglesia, en el hogar, en el mundo. Entonces tenemos que fortalecernos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Dice Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo presenta la vida cristiana aquí en este espacio como una guerra espiritual. Y no estamos hablando de esa teología de
de las guerras espirituales, porque, ay, Dios mío, eso sí le han sacado provecho, han vendido libros y todo eso. No, 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 no. Pablo sí nos está diciendo, esta vida espiritual que tenemos también tiene una lucha de enormes proporciones, una guerra espiritual a la que debemos ir con todo el equipo de combate que Dios nos ha provisto. ¿Y cuál es ese equipo? Pues toda la armadura de Dios. Hay un cuartel general allá en el reino de los cielos que debemos permanecer en contacto eterno, un contacto eterno todo el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En oración. No vamos a la oración como un simple intercomunicador. No, no, no. La oración es la que nos comunica para que nosotros estemos ahí en contacto con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La oración es el medio por el cual nos ponemos en contacto, porque estamos hablando aquí, y el apóstol Pablo usa una analogía acerca de la vida militar. Entonces aquí la oración es el medio por el cual nos mantenemos en contacto con este cuartel general. Porque nos constantemente, hermano, y aunque no lo querramos aceptar, necesitamos recibir cobertura aérea. Y para poder recibir cobertura aérea, tenemos que estar en contacto con el cuartel general, en oración. Estamos en una guerra, eso es lo que dice Pablo aquí. Hay un enemigo al que debemos conocer y al que debemos resistir. Y la única manera de resistirlo es manteniéndonos firmes en el Señor y vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Entonces hay una armadura que Dios ha provisto para vestirnos con ella diariamente. Dios la provee, yo me visto de ella. El problema es mío. Yo la tengo ahí a la mano, pero si yo no lo hago, el cristiano es un soldado, en otras palabras. Un soldado que está en una guerra. ¿Y cuándo va a terminar esa guerra? Cuando el Señor levante su iglesia. Hasta allá no va, hasta allá vamos a ir. Hasta que el Señor no venga en gloria y todos sus enemigos, como dice la palabra, sean puestos por estrado de sus pies. Ahí, bajo sus pies. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para poder luchar eficazmente, siempre que aprendamos de Él por medio de su palabra. Y esta lucha, mi hermano querido, es dura, constante. El enemigo que nosotros tenemos no se va a cansar, él no se cansa. Vea, había una hermana que ella siempre le encontraba el lado bueno a todo, siempre. Y alguien le dijo, es que usted hasta el diablo le encuentra algo bueno. Y dijo, sí. ¿Qué le admiro al diablo? Dijo ella, su perseverancia. Es un enemigo que no se cansa, es perseverante. Y ahí es donde está el problema. Y nuestro deber, ¿cuál es? Seguir luchando y mantener nuestra firmeza en el Señor. ¿Y por qué? Porque Dios ha provisto lo que necesitamos para esta lucha. Todos los recursos que nosotros necesitamos los ha provisto el Señor para seguir avanzando. Entonces, esta es la nueva vida en Cristo. Y a veces se nos olvida que tenemos una lucha constante. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 al 14 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con toda la coraza de justicia. Bueno, quizás hemos predicado mucho sobre esto y hay infinidad de cosas, pero aquí le estoy haciendo como en el contexto que estamos estudiando. Lo que estoy diciendo es que para poder vivir esta vida en Cristo también hay que tener una lucha, o esta lucha se nos va a presentar aún en la vida que nosotros llevamos en Cristo Jesús. Y Pablo insiste, nótese que Pablo insiste en este punto de estar firmes. ¿Por qué tanta insistencia en este punto? Porque una de las armas más poderosas que tiene el diablo es el desaliento. Lo más seguro es que nos va a decir, no vas a poder, no lo intentes, eres demasiado débil, eres demasiado torpe, tienes muy buenas intenciones, pero tú estás condenado a la mediocridad. Entonces, por eso es que Pablo insiste tanto en estar firmes, y esa es la palabra que más sobresale en estos textos bíblicos.
Bueno, yo les pregunto, ¿cuántos han oído la voz del diablo? Bueno, quizás muchos, quizás muchos. ¿Cuántos oyen la voz del diablo? Muchos, muchos. Y en lo que respecta a nuestras propias fuerzas y a nuestra propia capacidad, Pablo tiene razón. Este enemigo no lo podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas, al menos que no nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos vistamos de toda la armadura que Dios ha provisto. Vea, de esto se ha escrito tanto. Hay un libro, incluso escrito, que tiene 1600 páginas, 1600 páginas. Lo escribió un tal William Gurnall se puede leer así. Lo escribió El cristiano y su completa armadura. 1600 páginas. Imagínese usted, explicando todo acerca de todo esto. Martín John Lewis escribió un libro de 720 páginas acerca de la armadura de Dios. ¿Y en qué consiste la armadura de Dios? Lo que Pablo nos está enseñando aquí, que estos elementos que el apóstol Pablo menciona, no es otra cosa que el evangelio. No es otra cosa. Todo apunta hacia el evangelio. Estad pues firmes, ceñid la cintura con la verdad, revestidos de la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con que podáis resistir, apagar los dardos del enemigo del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Qué es eso? El evangelio. Todos los días necesitamos el evangelio. Pablo nos recuerda una y otra vez que el Señor lo que hizo, lo hizo a nuestro favor en la obra del Calvario y que eso no se nos debe olvidar por ningún motivo y necesitamos recordarlo diariamente, todos los días, peleando esta batalla. El evangelio. Dijo Pablo, yo soy el primero en la lista como pecador ahí. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el mundo, usted cuando sale, como decía en la introducción, usted cuando sale, el mundo tiene una enseñanza y lo está presionando con esa enseñanza para que usted se doble. ¿Cómo la contrarrestamos? Cuando venimos al culto a escuchar el evangelio. No hay otra forma. Invéntese lo que quiera, pero no hay otra forma. Y esto no es una guerra solitaria. Esto es una guerra que la tenemos que pelear con la iglesia, con nuestros hermanos en la fe. Mire lo que dice el versículo 18 al 20 de Efesios 6. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea de la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Sigan orando por mí, que me siga dando coraje, valentía. Y en ese momento él estaba preso y allá estaba predicando. Allá estaba predicando. Efesios capítulo 6, versículos 23 y 24. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús, con amor inalterable. Amén. ¿Cómo empieza la carta Pablo? Hablando de la gracia de Dios. ¿Cómo la termina? Hablando de la gracia de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles que están en Éfeso, y le dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo fue pastor de esta iglesia, era una amiga iglesia en esa época. Después el pastor que lo sucedió fue el apóstol Juan. Se levantaron doctrinas. Esta misma iglesia a la que Juan le dice, has descuidado tu primer amor, ya no tienes pasión por las cosas, la haces, sí, la haces, vas, ayudas en el templo, predicas, evangelizas, haces refán, haces una cosa, pero ya no lo haces con la misma pasión. Has dejado tu primer amor. Entonces, Pablo empieza hablando de la gracia, termina hablando de la gracia. ¿Cuál gracia? La que nos llevó al Señor Jesucristo, al Salvador de nuestras vidas. Esa misma gracia que nos trajo a formar parte de esta comunidad que es la iglesia.
la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra para tener una mejor comprensión de lo que Dios hizo a nuestro favor allá en la cruz del Calvario. Y esto es lo que significa estar en esta comunidad, en la comunidad, una comunidad sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque tenemos el poder de Dios en medio de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Dejarnos transformar. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque nosotros no somos robots que estamos andando en modo automático. Dios, el Señor, ha transformado nuestra vida y ahora es usted, soy yo, Él quiere que nosotros hagamos todo conscientemente en el Señor, que lo adoremos. No vamos a la iglesia en modo automático, vamos porque el Señor nos salvó, porque somos parte de una comunidad, porque ahí sabemos que podemos enfrentar las luchas, no la estamos haciendo solos, la hacemos con el Señor. Entonces, mi hermano y amigo que está en esta mañana escuchándonos, tome una decisión. ¿Quieres vivir esta nueva vida en Cristo? Bueno, ya sabes qué tienes que hacer. No solamente mostrar una vida allá afuera, sino que la vida en Cristo pues implica una cantidad de cosas muy bonitas, por cierto, porque es que esta nueva vida en Cristo implica una vida nueva en el Señor, una vida que ha cambiado totalmente nuestra vida. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? La vida en Cristo transforma nuestra identidad y al transformar nuestra identidad, transforma nuestro carácter. La nueva vida en Cristo transforma nuestra conducta. La nueva vida en Cristo transforma nuestras relaciones interpersonales en el hogar, con los hijos, con la esposa, con el empleo. Esta nueva vida en Cristo también significa una lucha, pero el Señor nos ha provisto, estad firmes en el Señor. ¿Qué nos ha provisto? La armadura de Dios para que sigamos peleando y sigamos en el Señor. Así que, mi hermano, ¿cuál es nuestro reto? Vivir esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga poderosamente.